Hola y bienvenidos a un nuevo video de nomenclatura de química orgánica. Mi nombre es Aisha Bastardo y junto a mi compañera Stephanie Batista les estaremos hablando sobre la nomenclatura de los siguientes compuestos: aldehídos, cetonas, alcoholes, tioles, éteres y amidos. Espero que lo disfruten. Comenzaremos con los aldehídos. Los aldehídos son compuestos químicos de tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes se oxidan. Un aldehído es un alcohol deshidrogenado, es decir, que ha perdido átomos de hidrógeno. Los aldehídos disponen de un grupo funcional formilo, que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado del compuesto conocido como formaldehído. Como vemos en los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, con excepción del formaldehído o metanol. Usos y aplicaciones de los aldehídos. El metanol o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos, como el pentaeritrol y el tetranitrato de pentaeritrol, así como la elaboración de resinas alquílicas y poliuretano expandido. También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos que se utilizan fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para cubiertas resistentes a los choques en la manufactura de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben el nombre de polioximetileno. También es usado como antiséptico y preservador para la elaboración de herbicidas, fungicidas y pesticidas, así como de perfumes y esencias. Para nombrar a los aldehídos debemos tomar en cuenta las siguientes reglas. Como regla número 1 tenemos que los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena, es decir, el localizador número 1. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. Como regla número 2, tenemos que el grupo CHO se denomina carbaldehído o formil. Este tipo de nomenclatura es muy útil cuando el grupo aldehído va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando el localizador número 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Como tercera regla, tenemos que cuando la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, este pasa a ser un sustituyente que se nombra como oxo o formil. Aquí podemos acotar que tanto carbaldehído como formil son nomenclaturas que incluyen el carbono del grupo carbonilo. Carbaldehído se emplea cuando el aldehído es grupo funcional, mientras que formil se usa cuando actúa de sustituyente. Como regla número 4, podemos decir que algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son formaldehído para referirse al metanol, benzaldehído por benzenocarbaldehído y acetaldehído para referirse al etanol. Antes de ver algunos ejemplos de nomenclaturas de aldehídos, veamos primero las dos estructuras que vemos en la parte superior de la lámina. En primer lugar, vemos hacia el lado izquierdo que está una cetona. Esta la podemos diferenciar porque las cetonas tienen el grupo carbonilo en el centro de la cadena. Bueno, puede estar en el centro o hacia un lado, pero lo importante es que siempre está rodeada por dos grupos R. Sin embargo, en los aldehídos debemos recordar que siempre tienen el grupo carbonilo hacia un extremo de la cadena, siempre,
junto con un H o un hidrógeno. Si esto no ocurre, no es un aldehído, como vemos en este ejemplo. Pasamos a la siguiente estructura, que está al lado derecho. Aquí vemos el grupo carbonilo en uno de los extremos, pero vemos que no está una H sola, está un OH. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un compuesto, un ácido carboxílico y no un aldehído. Ahora, siguiendo las reglas mencionadas anteriormente, procedemos a nombrar los siguientes aldehídos. El número 1 es el etanal. El prefijo et porque tiene 2 carbonos y la terminación al por ser un aldehído. En el segundo ejemplo tenemos al benzenocarbaldehído, recordando que el carbaldehído es usado para los ciclos, como en este caso. En el ejemplo 3 está el 3-vinil-hexanal, puesto que en el tercer carbono tenemos un etil con un doble enlace. Finalmente tenemos en el cuarto ejemplo un 2-etil 4-eno-pentanal. Y de quinto ejemplo tenemos un propanal. Seguimos ahora. Una acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a 2 átomos de carbono. Las cetonas se forman cuando 2 enlaces libres que le quedan al carbono del grupo carbonilo se unen a cadenas hidrocarbonadas. En cuanto a su estructura, las cetonas son compuestos parecidos a los aldehídos, poseen el grupo carbonilo, con la diferencia de que estas, en vez de hidrógeno, contiene 2 grupos. Usos y aplicaciones de cetonas. La fructosa, que es un azúcar que se encuentra presente de manera natural en las frutas y la miel, las hormonas cortisona, la testosterona, que es la hormona masculina, la progesterona, que es la hormona femenina, son también cetonas, así como el conocido alcanfor, usado como medicamento tópico, constituyen importantes fuentes medicinales y biológicas. Son utilizadas como disolventes orgánicos, removedor de barniz de uñas o acetona, obtención de resinas sintéticas, antiséptico, embalsamiento, desodorantes, fungicidas, obtención de exógeno o ciclonita, es decir, explosivos, preparación de pólvora sin humo, son aprovechadas también para la obtención de cloroformo y iodoformo. Algunas cetonas naturales y otras artificiales se emplean igualmente en cosmetología, como aromatizantes y perfumes. Para nombrar a las cetonas, se toman en cuenta las siguientes reglas. Como regla número 1, tenemos que las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de cadena por on. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, que contiene el grupo carbonilo, y se enumera para que éste tome el localizador más bajo. Como regla número 2, tenemos que existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. Y finalmente, una tercera regla, que es que cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. Ahora bien, siguiendo estas reglas, pasamos a nombrar a los siguientes compuestos. En el primer lugar tenemos el 2-butanol, o llamado en la otra forma de nombrarlo, en la otra nomenclatura, etilmetilcetona. En el segundo lugar tenemos a 2-pentanona, o también llamado en la otra tipo de nomenclatura, etilpropilcetona. En el tercer lugar tenemos a 3-propanona o dimetilcetona. En el cuarto lugar, 3-metilciclopentanol. Y en el quinto lugar tenemos 3-fenilpentano 2,4-diol.
Continuamos con nuestro siguiente grupo funcional. Los alcoholes son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilo, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, es decir, un carbono que se encuentra enlazado a 4 átomos mediante enlaces simples. Como se observa, R puede ser cualquier estructura carbonada, siempre y cuando no posea sustituyentes más reactivos que el grupo OH. Para el caso del alcohol primario, el grupo OH se encuentra enlazado a un carbono primario. Esto se verifica fácilmente observando que el átomo en el centro del tetraedro izquierdo está enlazado a un R y 2H. El alcohol secundario se verifica con el carbono del tetraedro del centro enlazado ahora a dos grupos R y un H. Uso y aplicaciones de los alcoholes. Encontramos el etanol como producto de la fermentación de la caña de azúcar, de la uva, de la manzana, etc. También está presente en numerosas bebidas de consumo social. Los llamados alcoholes grasos son usados como intermediarios en la síntesis de detergentes. El fenol se usa en la producción de resinas, manufactura de nylon, desodorantes y cosméticos. Los alcoholes con cadena lineal de 11 a 16 átomos de carbono son usados como intermediarios para la obtención de plastificantes. El metanol se usa como disolvente de pinturas, al igual que el 1-butanol y el alcohol isobutírico. El llamado biobutanol es usado como combustible en el transporte, al igual que el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico de 70% de concentración es usado como antiséptico externo. Igualmente, el alcohol etílico es usado con este fin. Para nombrar a los alcoholes se toman en cuenta las siguientes reglas. Como regla número 1, tenemos que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo OH. La segunda regla es que se numera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces. Como tercera regla tenemos que el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por OL. Como cuarta regla está que cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se le llama hidróxido. Son prioritarios frente a los alcoholes los ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, aluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. Como quinta regla tenemos que el grupo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo al OH y el nombre de la molécula termina en OL. Ahora veremos algunos ejemplos de la guía. En el primero está el 2-propanol. Se me pasaba que primero veamos una estructura que es un ácido carboxílico, que está en la parte superior de la lámina. No podemos confundir los ácidos carboxílicos con alcoholes, puesto que los ácidos carboxílicos unen al 1OH con un grupo carbonilo. Tenemos que tener en cuenta de no tener esta unión, ya que si está es un ácido carboxílico y no un alcohol. Ok, ahora sí continuemos con el primer ejemplo, que es el 2-propanol, puesto que está en el segundo carbono el OH. Y el propan es porque la cadena posee 3 carbonos y la terminación ol es propia de los alcoholes. En segundo lugar tenemos al 1,1-dimetil 1-propanol. En tercer lugar está el 2-eno-1-pentanol. El cuarto es el 1-fenil-metanol y el quinto el 1,1-dimetil-etanol. Ahora les hablaremos sobre el tiol. En química orgánica, un tiol es un compuesto que contiene el grupo funcional formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno, o como lo podemos ver mejor en la imagen, SH, siendo el azufre análogo de un grupo alcohol.
Este grupo funcional es llamado grupo tiol o grupo sulhídrico, o también conocido tradicionalmente como mercaptanes. Usos y aplicaciones de los tioles. Algunos tioles son usados para impartir su olor a los gases combustibles, con el fin de obtener una fácil detención de los mismos. Los derivados del petróleo también contienen numerosos tioles. Estos también los podemos encontrar en fármacos como lo son el captopril para la hipertensión arterial o como la penicilamina, que es utilizado para la enfermedad de Wilson. Por último, podemos encontrar los tioles en los puentes para unir complejos nanopartículas encima a electrodos de oro. La nomenclatura grupal para los tioles es muy parecida a la de los alcoholes. El nombre del alcano del que deriva se le adiciona el sufijo tiol. Veremos algunos ejemplos de nomenclatura. Podemos encontrar que nuestro primer ejemplo será el etanotiol. Iremos paso a paso indicando cómo identificarlo y cómo llegamos a esa conclusión. En primer lugar, para poder identificar que es un tiol, debemos encontrar en una parte de la cadena el grupo SH, como podemos verlo en la parte inferior derecha del primer ejemplo. Segundo, ¿por qué colocamos etano y no propil? Porque hay que recordar que el SH nos está indicando que es el extremo de la cadena, pero ahí no se encuentra carbono. Por eso, en este caso, el sufijo será etano, porque solo contamos con dos carbonos. Y por último, hay que recordar que debemos agregar la terminación tiol. Para nuestro segundo ejemplo tenemos el bencenotiol. Para este tipo de compuestos hay dos tipos de nomenclatura, tal como la colocamos en la lámina, o nombrando al benceno como un sustituyente, quedando la misma como feniltiol. Nuestro ejemplo número 3 consta del propiltiol. Utilizamos las mismas reglas mencionadas para el ejemplo número 1. Contamos desde el inicio del grupo SH y contamos los carbonos y agregamos la terminación tiol. El número 4 será nuestro compuesto 2-pentino-1-tiol. La diferencia de este compuesto con los anteriores se puede notar claramente en el triple enlace. Hay que recordar que cuando encontramos un doble o triple enlace en la cadena, debemos enumerar en qué parte de la misma se encuentra. Y por último, nuestro ejemplo butano 1,4-ditiol se nombra como los anteriores, pero en este caso en cada extremo de la cadena tenemos un grupo SH y utilizamos su híbrido sufijo para identificar y enumerar dónde se encuentra. Ahora hablemos sobre las aminas. Veamos las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco, con uno o más grupos alquilos o arilos enlazados al átomo de nitrógeno. Si se sustituye un hidrógeno, se conocen como aminas primarias; si se sustituyen dos, se conocen como aminas secundarias; y si se sustituyen tres hidrógenos, se conocen como aminas terciarias respectivamente. Usos y aplicaciones de las aminas. Dentro de las aminas están incluidos algunos de los compuestos más importantes. Estas realizan muchas funciones en los seres vivos, tales como la biorregulación, la neurotransmisión y defensa contra los depredadores. Debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se utilizan como medicamentos o drogas. Entre sus usos encontramos, como se mencionó antes, en fármacos y drogas como antihistamínicos, sedantes, antidepresivos, morfina, codeína y heroína. Estos tres últimos corresponden a una amina terciaria. Y por último veamos al grupo éter. Definiciones de los éteres. El éter es un compuesto que tiene dos cadenas de carbono unidas a través por un átomo de oxígeno. Igual que los alcoholes, los éteres están formalmente relacionados con el agua, en la que los átomos de hidrógeno han sido sustituidos por algún grupo alquilo. En un alcohol, un átomo de hidrógeno del agua es reemplazado por un grupo alquilo. En un éter, los hidrógenos del agua han sido sustituidos por grupos alquilos. Los grupos alquilos son idénticos en un éter simétrico y diferentes en los éteres asimétricos.
Usos y aplicaciones de los éteres. Los éteres se pueden utilizar como disolventes de grasas, ceras, gomas, resinas, para perfume y también se utiliza como un fluido volátil, iniciado la combustión en los motores de diésel y de gasolina. En cuanto a su nomenclatura, los nombres comunes de los éteres se forman nombrando los dos grupos alquilo enlazados al oxígeno y añadiendo la palabra éter. En el sistema habitual, los grupos alquilo deberían nombrarse por orden alfabético. La nomenclatura UPAC utiliza al grupo alquilo más complejo como el grupo principal y el resto de los éteres como grupos alcoxy. Por ejemplo, el cicloxil-metil-éter se nombraría metocicloxano. Esta nomenclatura sistemática, con frecuencia, es la única forma de nombrar los éteres complejos. Vamos con los ejemplos. El ejemplo número 1, butilpentil-éter, siendo el éter una de las nomenclaturas más sencillas, ya que se va a nombrar cada lado de la cadena como si fuera un sustituyente y terminando con la palabra éter. Si nombramos la cantidad de carbonos, encontramos que un lado corresponde a un butil y el otro a un pentil. Y mucho cuidado, estas deben estar escritas en orden alfabético. En nuestro ejemplo número 2 se complica un poco ya que encontramos una ramificación en uno de los sustituyentes, pero estos se van a llamar de la misma manera que hemos venido haciendo. Sin embargo, el dicho sustituyente irá entre paréntesis para identificar que él se encuentra dentro de otro sustituyente, sin olvidarnos de colocar su localizador. Nuestro tercer ejemplo corresponde a un benceno. Como mencioné anteriormente, se nombra como si fuera sustituyente. Obtenemos el fenil, a su lado derecho tiene un metil, lo nombramos y al final la palabra éter. Nuestro cuarto ejemplo lo vamos a nombrar como nuestro ejercicio número 2, colocando los subsustituyentes entre un paréntesis y localizándolos en la cadena, recordando que se ordenan de forma alfabética. Y por último tenemos un ciclo unido al éter, pero como se mencionó anteriormente, se nombra como un sustituyente quedando como cicloxil-pentil-éter. Algunas de nuestras referencias las vas a poder encontrar en esta lámina. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.